Hola, les habla Hope Garza aquí con Two Sisters Ministries S.A. y el parashá de esta vez es el parashá sobre Sara. Es el parashá número 5 que se llama Hayei Sara, que es la vida de Sara. Y en realidad este parashá, la lectura no da mucha información tocante Sara, solamente dice que Sara vivió hasta la edad de 127 años. Estoy leyendo del capítulo 23 de Génesis. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Dice, tantos fueron los años de la vida de Sara, como que repite otra vez, ¿verdad? Y dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces, los comentarios que quiero hacer, quiero hacer unos comentarios solamente tocante lo que ya hemos leído más de Abraham, porque sabemos que Sara estaba con Abraham, ¿verdad? En este caso, obviamente, estaban separados por alguna razón, quizás él andaba cuidando de sus ganados, no sé, no sé. Hay comentarios que se han dicho, ¿verdad?, por unos de los antepasados de que Sara y Abraham estaban separados porque a Sara no le pareció lo que Abraham había hecho cuando llevó a Isaac a sacrificarlo. Yo no sé de la Torah oral que hay, qué información hay tocante eso, pero oí, ¿verdad? Algo así tocante eso. Pero yo quiero enfocarme más en el carácter de Sara y el matrimonio de Sara con Abraham, porque es importante que nosotros, como mujeres, ¿verdad?, sepamos cómo comportarnos como esposas, como mujeres, como madres y siempre la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña qué tipos de madres ha habido, ¿verdad? Cómo era Raquel, cómo era Lea, cómo era Sara, ¿verdad? Estas mujeres por alguna razón Dios vio que era importante de que ellas fueran incluidas en estos pasajes, pero a la misma vez no tenemos demasiada mucha información para de veras formar una opinión de ellas. Lo que necesitamos entender es que ellas fueron igualmente que nosotros, como todas mujeres. Lo que sí, en los tiempos, las culturas de ese entonces eran muy diferentes, ¿verdad? Y tenemos que reconocer eso también. Sabemos que la palabra de Dios dice que Sara le nombraba a su esposo Abraham Señor, ¿verdad? Y cuando llamamos a una persona Señor, aparte de que cuando estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo o del Padre Dios, ¿verdad? Cuando decimos Señor es un tipo de respeto que le tenemos a la persona, no solamente por la edad, sino que es un respeto que uno le brinde a esa persona. Entonces sabemos que la palabra de Dios dice que Sara le nombraba a Abraham Señor. Ahora, podemos regresarnos a los parashas donde leímos, donde Abraham le dijo a Sara, cuando entremos aquí, ¿verdad? A esta tierra, cuando veamos el rey o lo que sea, si te pregunta la gente que quién eres, diles que eres mi hermana. Y sí era la hermana de él, era media hermana, era hermana por medio del papá, pero tenían diferente mamá. Así que de todas maneras, él tomó a Sara como su esposa y obviamente de su vida desde jóvenes vivieron siempre matrimoniados, ¿verdad? Y no habían tenido hijos. El único hijo que tuvieron fue Isaac. Entonces, pero si nos ponemos a pensar, si nos ponemos como decimos, en los zapatos, en el lugar de Sara, ¿cómo hubiera sido tu vida si tú hubieras seguido a tu esposo, sabiendo que Dios lo llamó? Ahora, no dice nada en la palabra de Dios donde Sara lo contradijo de ninguna manera, no vemos nada por ese lado, pero sabemos que obviamente Sara estaba dedicada a Abraham, porque ella lo siguió por doquiera que él andaba, ella lo siguió, ella estaba con él. Y pienso yo que porque tuvieron tantos años matrimoniados y cuando Dios les hizo la promesa del hijo prometido, ¿verdad? Entonces Sara intervinió pensando que pues quizás esto no se va a hacer o quizás se va a hacer de alguna otra manera.
Y entonces ahí fue cuando ella le dijo a Abraham que tomara a Agar y que tuvieran un hijo juntos, ¿verdad? Y cuando se hacía eso, cuando una mujer no podía concebir, podía usar lo que le llaman ahora en inglés a surrogate mother, ¿verdad? Que es cuando una persona acepta la semilla del hombre de la otra señora y concibe y entonces engendra un hijo, ¿verdad? Pero el hijo se lo entrega a la señora, porque básicamente es como esa mujer fue usada nada más como un vaso, ¿verdad? Para procrear una vida, una criatura que después se le va a entregar a la otra persona. Entonces, yo me pongo a pensar en mí, digo, ¿en qué condiciones estaría Abraham que estaba esperando y esperando un hijo y que Sara no podía tener familia y no podía tener familia porque su vientre, aparte de estar ella ya de mucha edad, ¿verdad? Su vientre estaba considerado seco o cerrado y el único que puede dar vida a un vientre así es Dios el Creador. ¿Y qué fue lo que sucedió, verdad? Pero Sara se impacientó a lo mejor, pienso, quizás, yo no sé qué tipo de conversaciones, si ustedes se podrían hacer escribir un drama, ¿verdad? Y poner a Sara y a Abraham allí platicando. Quizás cuando Sara está cocinando, ¿verdad? Ellos están platicando de la promesa y del hijo y que cómo se va a hacer. Pienso yo que Sara le diría, pues yo no sé cómo va a suceder esto, porque pues yo ya estoy grande de edad, yo no puedo tener hijos, ¿cómo pudo Dios hacerte una promesa así, verdad? Y después se aparecen los ángeles, ¿verdad? Allí en la tienda en el desierto y le preguntan por Sara y le dicen a Sara que va a tener un hijo y Sara se ríe. Sara se rió, ¿verdad? Y después negó que se había reído. Pero yo pienso que cuando los ángeles le dijeron, o sea, que allí ella ya tuvo que ponerse quizá a pensar un poco más, ¿verdad? Pero ella de todas maneras, al tiempo que el ángel le dijo, fue cuando ella concibió ese hijo. Entonces, la promesa ya la tenían, pero cuando los ángeles vinieron a no a restaurar esa promesa, sino que a darle que tuviera confianza, ¿verdad? Traerle unas palabras de confianza, ¿verdad? Para que no se desesperara. Pero pues claro que Sara ya había metido la pata y ya le había dicho a Abraham que agarrara a su criada, ¿verdad? A su sirvienta, a Agar, y tuvo un hijo con ella. Entonces, tenemos que ver el carácter de Sara. Fue una mujer muy fuerte. Quizá también fue una mujer testaruda, no sabemos, pero pienso que sí. Pero a la vez pienso yo que esta mujer fue, aunque hubieron situaciones que ella fue una mujer de fe para poder vivido la vida que vivió, ¿verdad? Con Abraham, que Dios lo llamó y lo traía por el desierto, por aquí y por allá, y las promesas que Dios le hizo. Pienso yo que de todas maneras Sara fue una mujer de fe y podemos ver también que ella tuvo mucho que ver en cómo Isaac fue criado hasta la edad que Sara murió, cuando ella lo protegió de Ismael, que le dijo a Agar que le dijo a Abraham, mándala fuera de aquí con su hijo, porque su hijo está causando problemas con Isaac, ¿verdad? Y todavía vemos eso en la vida de nosotras, ¿verdad? De nosotros, todavía entre los creyentes, todavía vemos que hay problemas entre la gente, entre el pueblo, ¿verdad? De la semilla que fue la semilla prometida y la semilla que no fue la semilla prometida, pero que aún Dios le tenía respeto y amor y cariño a Abraham para aún así darle herencia a Ismael, ¿verdad? Por medio de Abraham, aunque Ismael no fue el heredero de la promesa, él no fue. Pero de todas maneras, podemos ver aquí que Isaac era un hombre de fe y eso lo hablo en uno de los parashas que hice, el parashá creo que fue el número 8. Hablo de eso, de que
si Abraham y Sara sabían y conocían las cosas que conocían de Dios, ellos tenían que haber criado a Isaac en lo mismo. Y en el parashá último que hice, porque este parashá está un poco atrasado, ¿verdad? De los demás. Este parashá ahorita que lo estoy haciendo no está al corriente al tiempo que debía de estar. Pero de todas maneras, adelantándonos un poco, ¿verdad? Podemos ver que Isaac tuvo que ser un hombre de muy gran fe, porque cuando Abraham fue a sacrificarlo, Isaac ya era un hombre grande, hecho y derecho. Isaac, Abraham ya tenía más que 99 años. Y entonces Isaac hubiera haber sido un hombre que se podría haber defendido de su padre si su padre le iba a hacer un daño, pero Isaac le hizo caso a su padre y Isaac se rindió a su padre a hacer la voluntad de su papá, aun cuando lo tendió en el altar y le puso la leña y lo ató cuando lo iba a sacrificar, ¿verdad? El ángel del Señor, que es Yud-Heh Vav-Heh, el Señor mismo en carne, le dijo, no le hagas daño. Y de ahí fue donde Dios dijo, pues si tú estás por sacrificar tu único hijo que te di, entonces Dios dijo, pues yo voy a sacrificar el mío. Pero Isaac le había preguntado a su padre, dijo, ¿dónde está el carnero que se va a sacrificar? Y Abraham le dijo, Dios él se proveerá él mismo un carnero, ¿verdad? Y el carnero estaba detrás de Abraham. Abraham estaba así viendo hacia frente y tenía a Isaac y el carnero estaba detrás en un zarzal. Estaba ahí enredado, ¿verdad? Entre las espinas y todo. Pero podemos ver la fe, en eso quiero que veamos no solamente la fe de Abraham, pero la fe de Isaac. Y si Isaac tenía ese tipo de fe, tenemos que entender que en nuestros hogares tiene que ser la mamá y el papá, los dos, como decimos en la misma página, los dos enseñando a los hijos lo mismo, no estar divididos en estas cosas de Dios, en las cosas de la fe. Si uno de veras quiere tener éxito, en el hogar, la mamá y el papá tienen que los dos seguir al Señor y tienen que hacer lo que el Señor les pide y tienen que criar sus hijos en el camino del Señor hasta lo más que puedan con el conocimiento que tienen de las cosas de Dios. Dios es un Dios de misericordia y la palabra que nosotros sembramos en nuestros hijos nunca se va a apartar de ellos porque esa es una semilla que cae en la tierra del corazón, como dice la palabra, esa semilla cae allí y Dios es el que revive esa semilla. Y aunque a veces se aparten del camino del Señor, no se van a apartar del camino del Señor por siempre. Van a ver